Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche ya estamos en la segunda parte de nuestra serie, Un enemigo silencioso. Y bueno, para quienes no escucharon la primera parte, esta serie trata sobre la frustración que llegamos a acumular en el corazón. ¿Sabe? La frustración que podemos llegar a experimentar en circunstancias, situaciones que de repente llegan a nuestra vida e incluso con personas que generan o realizan ciertas, ¿cómo podríamos llamarle? Que tienen cierta tendencia a hacer las cosas de determinada manera, que genere en nosotros molestia, incomodidad. Pues de alguna manera esto provoca en nosotros molestia, frustración. Pero lo cierto, amados hermanos, es que experimentar frustración es natural, pero vivir frustrado es opcional. Así que diga conmigo, experimentar frustración es natural. Vivir frustrado es opcional. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te frustres. Mencionaba en la sesión pasada que a veces el nivel de frustración que estamos experimentando nos impacta de tal forma en el corazón que es evidente a la distancia. Y esta es una realidad porque muchas veces ya nuestra vida está llenándose de presiones, de situaciones diversas que nos están incomodando, que están trayendo a nuestra vida inestabilidad, que somos como esa olla express que de repente empieza a silbar, se empieza a escuchar que algo en nosotros no anda del todo bien y la gente a la distancia se puede dar cuenta que no estamos realmente experimentando paz, experimentando plenitud, experimentando gozo, sino todo lo contrario, y llega a brotar en nosotros amargura. Mencionaba en la sesión pasada que la frustración en el corazón tiene el poder de neutralizar la capacidad de una persona de experimentar con la felicidad, el contentamiento, y debilita su ánimo para hacer el bien. Cuando una persona está acumulando frustración, su corazón invariablemente, amado hermano, se está contaminando. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él haga un examen de nuestro corazón y nos revele el resultado. David decía cosas como estas: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu senda eterna. Examina, oh Dios, mi corazón. Hay personas que solamente exponen su corazón a Dios en determinadas etapas de su vida, pero tenemos que aprender que para vivir en libertad, para poder experimentar con la felicidad y el contentamiento, necesitamos, amados hermanos, exponer nuestro corazón delante de Dios cada día. Pedirle al Señor que Él nos muestre, que Él nos revele cuál es la condición de nuestro corazón. Porque como ya lo vemos proyectado en la lámina, si permitimos que la frustración crezca en nosotros, vamos a experimentar inestabilidad a tal grado que vamos a perder la capacidad de alegrarnos con lo que no tenemos, con lo que tenemos, con lo que alcanzamos, con lo que no alcanzamos. Esto es contentamiento, buscar en cada circunstancia un motivo por el cual dar gracias a Dios. Y cuando no tenemos la capacidad de darle gracias a Dios, no hay en nosotros contentamiento, entonces la frustración va a la alza. Y esto también debilita nuestro ánimo para hacer el bien. Si hay algo que pueda desmotivarte para hacer las cosas mejor, es la frustración. Ya no le ves un porqué. ¿Para qué lo hago? Si al final de cuentas no es valorado, si al final de cuentas no es reconocido, si al final de cuentas
haga lo que haga, las cosas no van a cambiar. El día de hoy veía una imagen que me resultó bastante graciosa, pero también muy verdadera. Y decía una persona, entrevistaba a otra y le decía: oye, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta pelear? Y entonces esa persona respondía: ¿no se puede 20? No. ¿Por qué no? ¿Se da cuenta? A veces tenemos tanta frustración acumulada en nuestro corazón que solo estamos esperando sobre quién estallar. Y aun cuando nos reprimimos, porque en muchos casos estamos reprimiendo esa reacción, esa respuesta, no significa por eso que la presión disminuya en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas nos estamos contaminando. Consideremos que en la sesión pasada dijimos que conforme la frustración crece en el interior del ser humano, esta le va dando menos espacio a la alegría hasta que finalmente la echa del corazón. Una persona que no trata con su frustración está sentenciada a vivir amargada. No es qué le sucedió, no es qué pasó en su vida, no es de qué manera le decepcionaron. La respuesta a una amargura en el corazón radica en la responsabilidad de cada uno de nosotros de aprender a manejar nuestras frustraciones. Porque podríamos justificarnos en los hechos o en las circunstancias que estamos viviendo para entonces decir: tengo razón y tengo derecho de estar amargado. Pero la realidad, amados hermanos, es que cada uno de nosotros es responsable de la forma en la cual está manejando su frustración. Y si tú no aprendes a manejar tu frustración, entonces lo que te puedo decir es que tarde que temprano, y más temprano que tarde, comenzarás a amargarte. Y tu capacidad de celebrar tus pequeños avances, tus aparentes nulos cambios, se perderá. Y en lugar de poder sentirte motivado a seguir avanzando, a seguir creciendo, entonces perderás dicha motivación y simplemente tus días estarán apuntando retrocesos en lugar de crecimiento. Ahora bien, surge la pregunta: ¿cómo enfrentar la frustración y vencerla? Algunas personas hoy día han aprendido bastante bien a lidiar con la frustración. Están librando una batalla con la frustración, pero no la han logrado vencer. Una batalla puede ser tan larga y tan eterna como nosotros lo determinemos. Podríamos estar lidiando con las mismas circunstancias una semana, un mes, un año, una década, y simplemente resignarnos a que ese es nuestro estilo de vida. Pero, por el otro lado, podemos nosotros determinar qué es lo que quiero para mi vida. Y si tú no quieres la frustración en tu vida, entonces tienes que tomar cartas en el asunto y determinar cómo vas a enfrentarla a fin de poderla vencer. Hay cosas que no podemos cambiar. Tal vez personas que trabajan con nosotros, tal vez una situación muy particular de nuestro núcleo familiar que en muchas ocasiones nos molesta, nos incomoda, circunstancias que llegamos a vivir con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros padres. Y vamos, no está en tu mano poder cambiar dichas situaciones. Y lo que las personas han abrazado como un estilo de vida te incomoda, te molesta, pero no significa por esto que lo debas de aceptar y te debas de tener una actitud de resignación ante ello.
Al contrario, si estamos experimentando un círculo vicioso que nos está empujando continuamente en una dirección que trae a nuestro corazón frustración, tenemos que tratar con esto si lo que no queremos para nuestro futuro es amargarnos. Reitero, tú vas a determinar cuánto tiempo habrás de batallar con cada una de las circunstancias, con cada una de las situaciones que no puedes controlar. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿cómo enfrentar la frustración y vencerla? El primer punto es que necesitamos ser más objetivos y menos sentimentales. Estamos evaluando una circunstancia, estamos evaluando una relación que nos frustra, porque no solamente las circunstancias llegan a provocar en nosotros inestabilidad, a veces es la forma en la cual las personas se desenvuelven. Y sabes, si una persona le está amargando la vida, si una persona le está frustrando su avance, usted debe de tomar la decisión de qué es lo que va a hacer respecto de esto que le está incomodando. No puede esperar a ver si en 10 años o en 20 años o en esta vida, en algún momento en el futuro, la actitud de esa persona para conmigo cambia. No, porque se te va a ir la vida esperando algo que no vas a recibir y que por el contrario está transformando tu manera de ver la vida y estás perdiendo la capacidad de poder disfrutar, experimentar con la felicidad, con la estabilidad. Sí, va a haber circunstancias que de alguna manera ya son parte de nuestra vida. Va a haber relaciones a las cuales nos hemos vinculado de una u otra manera, pero para poder enfrentar la frustración que una circunstancia o una relación están provocando en tu corazón, tú tienes que ser más objetivo y menos sentimental. Y créame que esto no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque si tus emociones te controlan, tu vida se va a convertir en un continuo ir y venir. De acuerdo a cómo hoy nos sentimos, podemos decir que la relación va muy bien. Pero mañana nuevamente vuelven a surgir esas situaciones que no me agradan, que no me gustan, que me incomodan y me provoca frustración. Yo no puedo cambiar a esta persona, no puedo cambiar a mi jefe, no puedo cambiar a mis compañeros de trabajo, no puedo cambiar la manera en la cual muchas otras personas interpretan la vida. Pero vamos, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a decidir? Para poder enfrentar la frustración y lograrla vencer, necesitamos ser más objetivos y menos sentimentales. Segundo punto, para poder enfrentar la frustración y vencerla, necesitamos establecer un vínculo de confianza que te permita liberar la presión que la frustración está provocando en ti. Como mencionaba yo al principio, en muchas ocasiones estamos lidiando o enfrentando los problemas solos. Y no tenemos un vínculo de confianza al cual exponerle lo que está sintiendo nuestro corazón. No estoy diciendo necesariamente que tengas que contarles toda la letanía de tu trayectoria, de tus situaciones, de tu vida, todo lo que estás viviendo y experimentando, pero sí sería importante generar un vínculo que nos permita al menos a alguien poderle externar
no me siento bien, ora por mí. La gran mayoría de las personas hoy día no tienen a alguien de confianza que les permita liberar la frustración que están sintiendo en su corazón. Ahora, no es lo mismo exponer el corazón, amados hermanos, que exponer una queja. Porque va a haber muchas personas en torno a nosotros que quieran de alguna manera liberar esa presión de frustración que hay en sus corazones, pero no para traer alivio a su corazón, sino para señalar lo que en su parecer les frustra de los demás. Porque a esta gente le gustaría que todo el mundo fuera como ellos quieren que sea. Así que cuando usted está buscando a alguien con quien establecer una alianza de confianza para poderle pedir que ore por usted, para poderle decir, ¿sabes qué? No me he sentido bien, ¿sabes qué? He estado teniendo problemas. Usted necesita buscar en esa persona una persona madura y con estabilidad, tanto emocional como espiritual. Si no, puede ser que le lleve a usted a un nivel peor del que se encuentra. Y en lugar de ayudarle, en lugar de que esto le beneficie de alguna manera, pues le va a afectar mucho más. Recuerde que la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estemos enfrentando las circunstancias que estamos viviendo, tanto en lo natural, en las relaciones, en los diferentes rubros donde nos desenvolvemos, y estemos con nuestra nube encima de nosotros todo el tiempo. Requerimos, en nuestro caso, tenemos una gran ventaja. La ventaja es que podemos incluir en nuestra vida personas con madurez espiritual, personas que nos presiden en el Señor, que tienen un nivel de fe que nos puede ayudar a estabilizar nuestra barca. Y amados hermanos, esto es algo que tenemos que valorar. No le estoy diciendo que forzosamente tiene usted que vincularse directamente al pastor. Dentro de las congregaciones hay personas que nos presiden y que han sido avaladas por nuestras autoridades como personas que tienen carácter, que tienen madurez, que tienen estabilidad, que de ellas puedes recibir una palabra, un consejo, una oración. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, al pertenecer a una organización como lo es la Iglesia del Señor Jesucristo, tenemos una gran ventaja. Y de esta forma blindamos nuestro corazón. Porque, amado hermano, mientras estemos lidiando, luchando solos, cada vez esa carga se hará más pesada, más difícil. Y usted tiene que buscar ese consuelo en el Señor primeramente, pero también es importante que nos sintamos respaldados y apoyados por personas que comparten nuestra fe. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo insistía tanto en que trabajáramos en pro de la unidad? Su oración fue que sean uno, que estén unidos, que puedan compartir sus cargas, que puedan lidiar con sus batallas en conjunto. Lamentablemente, en muchas ocasiones no estamos experimentando este nivel de gracia sobre nuestra vida porque somos nosotros mismos
quienes nos estamos aislando. Decimos al final de cuentas, nadie me entiende. Yo no quiero estar en medio de chismes. Mejor me la llevo yo solo. Pues es que la realidad, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado de casos que nos hacen pensar así, es porque esas personas no se acercaron a las fuentes correctas. No porque una persona te parezca espiritual significa que lo es. No porque una persona aparentemente la ves postrada en la reunión todo el tiempo, ese es sinónimo de que en realidad tiene una relación de intimidad con Cristo. Necesitamos, amados hermanos, discernir y pedirle a Dios dirección. Y sobre todas las cosas, tratar con esta situación o estas circunstancias que de alguna manera están incomodando nuestro corazón. Amén. Va a haber situaciones en nuestra vida, como ya mencioné, que no vamos a poder controlar. Personas que no vamos a poder cambiar. Y que tal vez por alguna situación, alguna circunstancia ajena a nosotros, debamos permanecer vinculadas a esas personas. Sí, yo entiendo que mi jefe se ha convertido en una piedrita en el zapato, o mi compañero de departamento está buscando solo la forma de amargarme el día. ¿Qué debo de hacer? No puedo renunciar a mi trabajo, necesito el trabajo. Pues entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a blindar nuestra mente con la palabra de Dios. Tanto para circunstancias como para relaciones que no podemos solventar, pero que tampoco podemos cambiar, necesitamos blindar nuestra mente con la palabra de Dios. Si usted no lo hace de esa forma, la frustración va a empezar a gobernar sus pensamientos. Y en algún momento esos pensamientos se van a traducir en acciones. La semana pasada hablábamos sobre 3 expresiones de la frustración, 3 niveles de frustración. Y el primero de ellos yo les decía que era la frustración pasiva. Y esa frustración pasiva que estamos experimentando en silencio nos va a llevar hacia una depresión segura. El segundo nivel de frustración que llegamos a experimentar es la frustración activa, y esta comienza a carcomer nuestro corazón, nuestra identidad, y nos lleva hacia una amargura segura. Y el tercer tipo de frustración es esa frustración explosiva, esa frustración violenta, que nos lleva en algún momento de nuestra vida, en algún momento de las circunstancias que estamos experimentando, a reaccionar de forma violenta, ya sea a través de insultos o violencia física. Y tenemos que trabajar en esto, amados hermanos, si realmente no queremos caer en una situación de este tipo. ¿Por qué se los comento? Porque todo surge como un pensamiento. Y si no tratamos con la frustración, esta va a comenzar a ganar terreno en nuestros pensamientos. Y entonces nuestras actitudes, la expresión de nuestra vida, la forma en la cual nos manejábamos antes de experimentar la frustración, cambiará. ¿Debido a las circunstancias? No. Debido a la frustración que estoy cargando. Debido a la situación que me está afectando. ¿Alguna vez usted ha utilizado algún zapato incómodo? Cuando recién lo metió a su pie, tal vez no le incomodó. Pero conforme avanzaba su jornada, es posible que los pies se le hincharan.
Es posible que de repente comenzara a sentir una molestia. Al principio lo ignora, dice, no pasa nada, sí aguanto. Y pasa el tiempo y llega un momento en el cual usted, sin importarle nada, los va a querer botar, quemar, destruir. ¿Cómo fue que cambió ese pensamiento y esa actitud hacia aquello que en un principio usted decidió que sería parte de su día? No fue por la molestia que en realidad le produjo solamente. No era en realidad el problema el zapato, fue el tiempo que trajo consigo una molestia. No es lo mismo cargar 1 kilogramo de tortillas en una mano durante 1 minuto que tenerlo ahí un par de horas. Sería extenuante, aun cuando sea solo 1 kilo de tortillas. Muchas de nuestras frustraciones que nos llevan al punto de estallar no tienen tanto efecto por la acción que nos ha ofendido como el efecto que logran en nosotros por el tiempo que lo hemos lidiado. Entonces, para esas circunstancias que usted no puede cambiar, esas relaciones que usted no puede de alguna manera transformar, esos vínculos que no puede usted deshacer, lo que tiene que hacer es blindar su mente. Buscar que haya un cambio en su manera de pensar. Y esto no lo vamos a lograr simplemente tratando de ver el lado positivo de las cosas. Porque hay circunstancias y hay situaciones que de verdad ni cómo ayudarles. Entonces el problema ya no debe de centrarse en lo que me está incomodando o en lo que me está produciendo insatisfacción o en aquello que me está frustrando, porque eso no lo puedo cambiar. Lo que tengo que proteger entonces es lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo gobernar, y lo que al final de cuentas me va a llevar a un punto de destrucción si no trato con lo que está viniendo a mi mente y surgiendo en mi corazón. Y esto es algo crucial para poder enfrentar la frustración y vencerla. Necesitas una renovación en tu mente. Y no hay mejor forma de blindar nuestra mente que con la palabra de Dios. Puede ser que yo estoy enfrentando una situación que no puedo cambiar, un diagnóstico que no puedo revertir, un problema que no puedo cambiar. Tengo que ir a la palabra y comenzar a alimentar mi alma, mi mente con ella. Y tal vez abro la alacena y está vacía, abro la billetera y no tiene lo suficiente. Y en lugar de frustrarme, maldecir mi condición, maldecir las circunstancias que me han rodeado, las situaciones que he estado enfrentando, lo que debo de hacer para evitar transformarme en alguien que no soy es cambiar mi pensamiento. Y entonces lo puedo cambiar por una promesa de Dios. Él es mi proveedor. Es fácil decir amén, pero llevarlo a la práctica requiere de más que una simple emoción. Requiero de fe que solo surge de una relación con Dios.
confianza, para saber que Él no va a faltar a su palabra. Y que sin importar que en este momento mis ojos solo ven escasez, Él proveerá. Aquí, amados hermanos, en estas circunstancias que no podemos cambiar, es donde en realidad podemos demostrar nuestro nivel de fe. Porque la frustración va a golpear con todo tu vida. Te va a desanimar, te va a desmotivar, te va a hacerte sentir molesto. Estarás irritable. Pero solo la palabra de Dios puede traer equilibrio al corazón, al pensamiento. Tal vez estás padeciendo una enfermedad y puedes darte cuenta y sentir en tu cuerpo que no hay avance, que no hay mejoría. Y en lugar de frustrarte, en lugar de tener pensamientos incorrectos, debes de blindar tu mente y recordar que Él es tu sanador. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en el Señor? El apóstol Pedro dice: echen sobre de Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Echen sobre de Él toda la frustración que están cargando. No permitas que esa frustración comience a afectar el área de tu mente, porque conforme la frustración afecte tu mente, afectará tu corazón. Y cuando la frustración llegue a tu corazón, va a comenzarlo a contaminar a tal punto que todo aquello que podrías haber logrado, todo aquello que podrías haber alcanzado, simplemente ya no despertará en ti ningún tipo de interés. ¿Por qué cree usted que un alto porcentaje de pastores llegan a presentar la renuncia al ministerio? Podría haber muchas situaciones, pero un alto porcentaje renuncia por los altos niveles de frustración que se viven en el ministerio. ¿Qué tiene que hacer cada pastor? Renovar su mente. Depender de Dios para los resultados. Y echar sobre de Él nuestras ansiedades. No es fácil. No importa el número de congregantes del que cada pastor pueda llegar a ser responsable. Siempre implicarán cierto grado de desgaste físico, emocional, espiritual y mental. ¿Sabe por qué? Porque usted no es un robot. Tiene voluntad propia y tiene una cosmología individual. Ve el mundo desde su muy personal punto de vista. Y a veces esa discrepancia en la visión nos separa y provoca resultados ajenos a los que se esperan. Y esto nos dificulta el avance como iglesia. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que el pastor nos anime a participar de una actividad? Cualquiera que sea. Hay personas que en cuanto escuchan la invitación, ya hay una negativa en su mente. Dicen: no, yo no puedo, yo ya tengo un compromiso, aunque no lo tengan.
Es que ¿por qué ese día? No, ese día no me gusta. Aunque sea para una actividad noble. Y todo eso, amados hermanos, dentro del ministerio genera frustraciones. Pero ahora vamos a su nivel. ¿En qué áreas de su vida hay frustración? No renuncie a lo que está esperando alcanzar, a lo que busca obtener. Mejor transforme su manera de pensar a través de las palabras de Dios, a través de sus promesas, y afiáncese de aquellos sueños a los cuales Dios le está llamando. Ay, este hijo mío, dicen algunos, no se acerca al Señor. Ya mejor que se lo lleve el tren. No. ¿Dios te da una promesa para eso? Sí. La palabra de Dios dice: serás salvo tú y toda tu casa. En lugar de permitirle a la frustración, al enojo que gane terreno en tu mente y en tu corazón, afiánzate de la palabra y sigue avanzando, sigue perseverando. No siempre será fácil, pero será más sencillo obtener un avance con un corazón limpio, con un corazón libre, que intentar alcanzar incluso lo que está a simplemente un brazo de distancia si tu corazón está contaminado. Si tu corazón está contaminado, no importa qué tan cerca se estén las oportunidades, ya no lo vas a querer. Porque la frustración cambió tu expectativa. Y tenemos que cuidar el corazón, blindar la mente. A veces estamos viviendo situaciones tan complejas, tan difíciles, que lo único que hacemos es como tener una expresión un tanto positivista, un tanto optimista. Pues Dios tiene el control, pero no estoy soltándole el control. ¿Cómo lo sabe? Te sigues frustrando. Recuerde, experimentar frustración es humano, pero que ésta te controle, que ésta te gobierne y que ésta sea parte de tu vida es opcional. Tenemos que atrevernos a ir del optimismo a la fe. Para muchos cristianos no hay una diferencia entre ser optimista y tener fe, pero déjeme decirle que hay una enorme diferencia. El que es optimista se apoya en la posibilidad y su deseo de que las cosas mejoren. Pero el que tiene fe se apoya en la palabra de Dios de que las cosas habrán de mejorar. Y eso es completamente diferente. La pregunta obligada es: hasta este día, al manejar tus frustraciones, ¿has sido una persona optimista o una persona de fe? Porque una persona de fe se sabe parar sobre la palabra de Dios. Pero una persona optimista simplemente se para sobre su deseo de cambio, su anhelo de que mañana las cosas podrían ser mejores. Tenemos que cuidar nuestro corazón y enfocarlo de manera correcta. Si tú descansas sobre vil y puro optimismo, será inevitable que en algún momento te frustres.
y lo conviertas en tu estilo de vida. No hay frustración, escuche lo que voy a decir, no hay frustración que provenga de Dios. No hay frustración que provenga de Dios. Toda frustración procede de la forma en la cual nosotros no hemos aprendido a confiar en el Señor. Porque si fuéramos hombres y fueran mujeres de fe, la frustración no tendría poder sobre sus pensamientos ni sobre sus emociones. Y es verdad, no hemos llegado a un punto de fe, a un nivel de madurez en Cristo en el cual no sintamos el embate de las circunstancias que no podemos controlar o de las relaciones que nos afectan. Pero no es justificante para dejarnos arrastrar por ellas y que terminen transformándonos en alguien que no somos. Yo no sé cuántas presiones estés librando cada día, cada semana. Es una mentira pensar que nuestra única presión procede de lo laboral. Muchas de las presiones que estamos lidiando y que estamos combatiendo proceden de nuestro subconsciente. De cosas que en el consciente aparentemente tenemos controladas, pero que en nuestras emociones están fuera de control y nos están afectando y nos están generando problemas, inestabilidades, tristezas. Nos están deprimiendo, nos están amargando o nos están llevando a un punto en el cual, reitero, estamos continuamente irritables. ¿Cómo te encuentras hoy? Estamos siendo personas que de acuerdo a cómo emocionalmente nos sentimos, reaccionamos. ¿O reaccionamos de acuerdo a lo que para nosotros es fundamental? Y en este sentido debería ser la palabra de Dios. Porque déjeme decirle y permítame enfatizar en esto, la palabra de Dios tiene la última palabra en tu vida. Y si nosotros nos atrevemos a escuchar a Dios, nuestra fe va a crecer, nuestra confianza va a ir a más. Pero si nosotros estamos inclinando nuestro oído a quien no merece en nuestra vida volumen, porque el diablo también te va a hablar, el diablo va a susurrar a tus oídos, a tu mente, motivos por los cuales no deberías de estar contento, motivos por los cuales no deberías de dar gracias. En tu interior sabes que esto que estás recibiendo de parte de Dios es una bendición. Tal vez va a requerir de un proceso para que finalmente alcances lo que deseas. Pero Satanás te dice, ¿vas a dar gracias de eso? Mejor fíjate todo lo que no tienes. Y cuando estamos inclinando nuestro oído a su voz, la frustración comienza a pervertir nuestros pensamientos y entonces menospreciamos lo que alcanzamos. Les decía en algún momento cómo es que la frustración a veces nos impide valorar incluso lo que tenemos. Aun cuando no sea del todo de nuestro agrado, podríamos tener contentamiento. Y les daba el ejemplo de esa mujer que se encontró una cana y estaba frustrada y decía, una cana. Pero al lado de ella un calvo la miraba y decía, qué envidia. Ella no podía disfrutar su cana.
porque sus pensamientos estaban orientados en determinada dirección. Y sabe, la situación que estamos atravesando no es la peor que podríamos estar viviendo. Podríamos estar viviendo una situación mucho peor que la que estamos enfrentando. Y si lo consideráramos desde esta perspectiva, nuestra frustración actual no tiene motivo de ser. Al contrario, deberíamos darle gracias a Dios. No es que yo no puedo darle gracias a Dios porque han orado por mí muchos ministros y no he recibido sanidad. ¿Cuánta gente es asesinada por quitarle sus pertenencias? No es que yo no tengo por qué darle gracias a Dios porque ese salario que tengo ni siquiera me alcanza para lo básico. Estoy frustrado porque no tengo el suficiente dinero. Podrías estar en condición de calle o aún peor. Y sin embargo, no lo estás. Tal vez sí experimentas limitantes. Pero recuerda lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo: por todo y en todo estoy enseñado. Sé sentirme saciado y sé tener hambre. Sé a tener de sobra y sé atravesar por estrechez. Cada situación que vivimos, cada situación que enfrentamos, si la vemos desde la perspectiva de Dios, tendría la posibilidad de enseñarnos algo y ver en ello la grandeza de Dios y mantenernos enfocados en una fe sólida, firme, que dependa de Él. Pero cuando nosotros, amados hermanos, comenzamos a ver nuestras circunstancias y las comparamos con el anhelo de nuestro corazón, la frustración comienza a crecer. Y nuestros pensamientos y emociones nos traicionan. Tenemos que ser gente de fe para poder lidiar con la frustración. Goliat menospreció a David. Lo tuvo en poco, porque su expectativa de Goliat era enfrentar a un hombre de guerra y no a un muchachito. Y no se dio cuenta que ese muchachito tenía la capacidad de matarlo. A veces menospreciamos situaciones, circunstancias, porque nuestras expectativas van a un nivel distinto. Y no nos damos cuenta que ese menosprecio nos ciega y no nos permite darnos cuenta que esa actitud en nosotros nos está contaminando y nos puede destruir. Si queremos enfrentar la frustración y vencerla, tenemos que alimentar nuestra fe y crecer en nuestra vida de oración. En el punto anterior les hablaba sobre la necesidad que tenemos de blindar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros inclinamos nuestro oído a escuchar la voz de Dios, esto se traduce en una fe más fuerte, en una fe más grande. Y para poder consolidar esa fe,
necesitamos crecer en nuestra vida de oración. ¿Cuántas cosas no enfrentaría Jesús en su ministerio? A tal grado de un día decirle a la gente: ustedes me siguen, no porque reconozcan que soy el Hijo de Dios, mucho menos porque les guste lo que predico. Me siguen porque saben que siempre después de cada predicación hay comida hasta saciarse. Y entonces había muchas cosas, situaciones por las cuales Jesús podría haberse sentido frustrado, pero jamás permitió que esa frustración lo controlara. Jamás permitió que esa frustración tomara dominio en el área de sus pensamientos o en sus emociones. ¿Le frustraban los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Le frustraban muchas cosas, pero jamás permitió que la frustración le controlara, porque experimentar un disgusto, experimentar una molestia, experimentar situaciones que las circunstancias o las personas pueden provocar a nuestras emociones es natural, y en ello no hay pecado. El pecado surge cuando esas frustraciones comienzan a controlar nuestro corazón y afectar nuestra manera de pensar. Necesitamos un cambio. Jesús, para poder tratar con la frustración que le producía a la gente que en su mente lo juzgaba, estaban ahí con él y le sonreían, pero él podía ver los pensamientos de las personas y sabía que en sus pensamientos lo estaban criticando. ¿Se acuerda usted de aquella historia en la cual 4 jóvenes llevaron a uno de sus amigos? Lo bajaron por una camilla. Jesús lo vio y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente de ahí comenzó a pensar: ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús les dijo: ¿por qué permiten que en sus mentes haya tales pensamientos? ¿Qué sería más fácil, decirle a este hombre: hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? La gente que le mostraba una fachada, pero que él conocía el trasfondo, le irritaba. Y sin embargo, jamás reaccionó de acuerdo a esa molestia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que él pasaba tiempo en oración. ¿Quieres liberarte de tus frustraciones? Pasa más tiempo en oración. Necesitas más tiempo en oración. El último punto que quiero tratar con ustedes para enfrentar la frustración y vencerla es que todos nosotros aprendamos a soltar. Hay cosas que no podrás cambiar tú. Incluso hay situaciones de nuestro pasado con las cuales hoy seguimos lidiando, sufriendo. No puedes aventarte un viaje en el tiempo y alterar lo que pasó. El punto aquí es hasta dónde estamos permitiendo que nuestro pasado interfiera con nuestro presente o nuestro futuro. Tenemos que aprender a soltar. Y esto no tiene nada que ver, amado hermano, con hacernos de la vista gorda. No tiene nada que ver con tratar de tapar el sol con un dedo. No tiene nada que ver con decir: a partir de este día no siento nada, no siento nada, no siento nada. No.
No es posible. Aprender a soltar tiene que ver con aprender a descansar en los planes y propósitos de Dios para nosotros. A veces las cosas en nuestra vida no se dan y nos frustra que no se hayan dado como esperábamos. Nos duele. Pero su palabra dice, porque yo sé muy bien los planes, los propósitos que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Y si esa palabra es verdad, entonces lo que no he alcanzado, lo que no he logrado, tiene en Dios un propósito. No tengo la respuesta, no sé el por qué, pero tengo que aprender a descansar en que Él cuida de mí. La frustración es un enemigo silencioso que si tú se lo permites, escucha lo que te voy a decir, no te va a soltar jamás. No te va a soltar jamás, porque no se aburrirá de destruirte. Si tú pensabas que a nadie le gustabas, sí, le gustas a la frustración. Es más, me atrevería a decir que te ama. No quiere dejarte, no quiere soltarte. Pero tú determinarás si continúan una relación juntos de por vida, contaminando y destruyendo tus expectativas, tus motivaciones, tus anhelos, o optas por soltar y decirle, ¿sabes qué? Es de sabios cambiar de opinión, y creo que mi relación contigo, frustración, no me va a llevar a ningún lado. Me quitas más paz que la que sin ti puedo tener. Gracias, pero ahí muere, ¿no? Pero la decisión está en usted. Tenemos que atrevernos a soltar. Amén. Consideremos esto. El mantener una buena actitud será la clave para no permitirle a la frustración arraigarse en el corazón. Una vez que nosotros hemos sido y hemos aprendido a ser objetivos y menos sentimentales, una vez que hemos establecido un vínculo de confianza que nos permite sentirnos unidos a alguien más grande que nosotros y en el cual podemos descansar, una vez que hemos blindado nuestra mente con la palabra de Dios, una vez que tenemos la fe lo suficientemente fuerte, sólida, y estamos creciendo en nuestra vida de oración, y una vez que hemos aprendido a soltar, lo siguiente y el resultado de esto será el mantener una buena actitud. ¿Por qué? Porque las crisis y las personas que te hagan enojar, que te molesten, eventualmente te volverán a rondar. Entonces necesitas aprender a enfrentar y vencer, cuidando tu mente, tu corazón, para siempre tener una buena actitud. Acompáñenme a la cita que tenemos ahí proyectada y con esto vamos a concluir. Hechos capítulo 16.
En el contexto, Pablo y Silas se levantaron una mañana y esa mañana detrás de ellos, cuando iban camino a la oración, salió una muchacha endemoniada con un espíritu de adivinación que continuamente, cada día, estaba diciéndole a la gente: escúchenlos, ellos tienen el mensaje de salvación, háganles caso. Pero dice la palabra de Dios que en algún momento esto molestó a Pablo porque él discernió cuál era la intención de ese espíritu inmundo. No era simplemente el que esta mujer se soltara diciendo: óiganlo, son siervos del Dios Altísimo. No, lo que produjo en Pablo molestia y lo que Pablo tuvo que ejecutar fue la intención del espíritu inmundo que habitaba esta mujer. El espíritu inmundo buscaba que la gente que no sabía del evangelio vinculara al evangelio con la adivinación y los mezclaran. Entonces Pablo se dio cuenta de la intención de ese espíritu inmundo y lo reprendió para dejar en claro ante todos que el evangelio y la adivinación no tenían nada en común. Esta mujer, dicho sea de paso, le producía grandes ganancias a sus amos. Cuando esta mujer quedó libre de ese espíritu de adivinación, entonces fueron llevados Pablo y Silas ante el consejo. Y es en ese contexto en el que se da esta historia. Fíjese lo que dice la escritura en el verso 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué está pasando? Pablo y Silas iban a orar. Habían estado experimentando una situación que les molestaba, les incomodaba, pero en realidad lo que finalmente produjo la acción de Pablo para echar fuera a ese espíritu inmundo fue el haber descubierto cuáles eran sus intenciones. El punto aquí es, como otros resultaron afectados, entonces le buscaron un problema a Pablo y a Silas, y dice la palabra de Dios que esa noche ellos estaban en el interior de un calabozo y les habían sujetado los pies en el cepo. Pablo y Silas podrían haber estado frustrados, muy posiblemente no habían comido. Los golpes, las heridas, toda esta situación que estaban viviendo, y ellos no vieron a Dios enviar un ángel en ese instante que los golpeaban para impedir que los golpearan. A veces Dios no va a intervenir en tus crisis directamente como para que esa crisis no te golpee. Va a intervenir posteriormente para que Él sea glorificado. Dios no interviene en nuestras crisis para librarnos de ellas, interviene en nuestras vidas para que Él sea glorificado. Son dos cosas diferentes. La gente busca que Dios intervenga en sus vidas para que no la pasen mal, pero tal vez tu incomodidad produce un mayor nivel de gloria al nombre de Dios. Finalmente están allí y dice el verso 25: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Dios está interviniendo en esta circunstancia de Pablo, no antes de los azotes, no antes de la prisión. Intervino cuando ellos dieron fruto de que la frustración no había hecho mella en sus corazones. Porque la actitud que estaban manteniendo era lo que glorificaba a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios con tu estilo de vida,
entonces el cielo interviene en la situación que estés enfrentando. Mantén una buena actitud en la situación que estés enfrentando, en lo laboral, en lo familiar, en la circunstancia que sea. Y créeme, Dios peleará a tu favor. Pero no permitas que este enemigo silencioso te destruya, te transforme, te cambie. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.